Bueno, tomando entonces, como decíamos, este camino hacia la liberación por medio del perdón, y habiendo hablado ya de que el primer paso es contar lo que nos pasa, vamos a ir ahora al segundo paso de este camino que vamos haciendo pasito a pasito, poquito a poquito, que es nombrar la pena. Ponerle nombre a lo que nos pasa. Porque obviamente, como dijimos todos estos tiempos, cada uno de nosotros tiene una historia, ¿no? Difícil que contar, que nos avergüenza, que nos retrotrae a ese momento de esa pena, de ese dolor, sea en la infancia, en la adolescencia o cuando haya sucedido. Es una historia difícil. Pero bueno, ahora vamos a ver por qué debemos nombrar la pena, ponerle un nombre. Nombrar la pena es, una vez que se ha contado lo que hemos hecho en el primer paso, nombrar la pena es dar los detalles, decir bien qué es lo que nos hicieron, quién o quiénes, cuándo y cómo. Y nombrar el sentimiento que nos acaeció en ese momento a resultas de esa pena, ¿no? Que después se convirtió en herida. Porque esa es una manera de poder entender cómo nos afectó lo que nos ocurrió. Después de contar la pena, tenemos que abrirnos a expresar nuestros sentimientos, porque contar la pena es contar el hecho, ¿no? El primer paso es contar el hecho en sí. El segundo paso es contar nuestros sentimientos. ¿Qué es lo que nos sucede? ¿Qué es lo que nos sucedió cuando lo pasamos? ¿Y qué es lo que nos sucede ahora al contarlo? Porque, miren, después de contarlo a un interlocutor, uno tiene que hacer frente a esos hechos. No tiene otro remedio. O sea, el contarlo implica enfrentarse a eso. Yo lo pongo delante mío, acá en bandeja, te estoy mostrando qué es lo que pasó. Mi alma herida, mi corazón hecho pedacitos. Acá te lo muestro, acá está. Y esto es lo que yo siento y lo que sentí cuando esto, mientras esto y después que esto me estaba sucediendo. El contar la pena, el ponerle nombre a la pena, es el segundo paso hacia nuestra liberación. Miren, como les voy a dar un ejemplo, es como que nosotros, para que me entiendan bien, nosotros nos sentamos frente a una persona, nuestro amigo nuestra pareja, un desconocido, o frente a las personas que nos causa, o a la persona que nos causó esa pena. Entonces, comenzamos relatando los hechos. Sí, porque vos sabés, me pasó cuando era chica, cuando tenía tantos años, o tantos otros, me pasó que una tarde estaba en mi casa y estaba vestida de tal manera, o estaba jugando con tal cosa, y mi papá o mi mamá o lo que fuere. Todo eso está, pero perfecto, porque eso es lo que pasa en el primer paso, ¿no? Relatar, contar la pena. Pero una vez que eso está expuesto, vuelvo a repetir, hay que enfrentarse a eso. Entonces, ahí, a continuación de haber desmenuzado todos los hechos, empezamos a comentar, bueno, entonces yo ahí me sentí triste, me sentí humillada, me sentí desprotegida, me sentí abandonada, me sentí no querida. Todo hay que darle ese nombre a esa pena. Eso
Eso es dar el nombre. Ese darle nombre a tu sentimiento es lo que implica nombrar la pena. Fui suficientemente clara, porque a veces me oscurezco. Recuerden que más fácil es racionalizar las heridas o hacer de cuenta que no ocurrieron o decir, bueno, sí ocurrieron, pero no dejaron rastro en mí, o no, yo no sentí nada, no me pasó nada, estoy perfecta, estoy perfecto. Hay que ser valiente, hay que ser muy valiente para reconocer el daño que nos han hecho, así como hay que ser muy valiente para reconocer el daño que hemos hecho. Miren, cuando uno esconde su dolor abajo del silencio o de una capa de indiferencia, es cuando esa herida empieza a pudrirse, a ulcerarse, como dirían los médicos. Entonces, ¿eso qué pasa? Se agrava. Voy a sufrir más, lo voy a sentir más, y cada vez el agujero en mi alma se va a hacer más grande y va a alargar más olor y dolor. Entonces, para eso es necesario la valentía, como decía antes. Tenemos que ser valientes y nombrar las penas que nos avergüenzan o que nos ahogan. Bueno, el paso 3 en este camino de sanación mediante el perdón es justamente conceder el perdón. Bueno, principalmente si yo soy capaz de perdonar, si vos sos capaz de perdonar, es porque somos capaces de reconocer nuestra humanidad compartida y de reconocer que todos somos seres humanos vulnerables, frágiles e imperfectos, por supuesto. Somos seres humanos capaces de ser crueles y de tener maldad también, justamente por nuestra imperfección. Pero así también debemos reconocer que nadie nace malo y que todos somos más que solo lo peor que hayamos hecho en nuestra vida. Miren, una vida humana es una mezcla de amor, de maldad, de crueldad, de bondad, de indiferencia, de emociones profundas. Todos los matices del bien y del mal están dentro nuestro. ¿Cuántos han intentado en la historia separar a los buenos de los malos según sus propias creencias, ¿no? A los buenos de los pecadores. Pero eso es imposible. Es como en la época, lo más reciente, en la época de Hitler, cuando separaba a la gente down, a los gitanos, a los judíos, por considerarlos imperfectos, porque él buscaba una raza aria perfecta. No pudo hacerlo. Es imposible hacerlo, porque todos tenemos imperfecciones. No hay una sola persona perfecta. Todos compartimos las cualidades básicas de la naturaleza humana. Así que a veces somos generosos, a veces somos egoístas, a veces tenemos buen humor, a veces nos levantamos con el pie izquierdo y maltratamos a todo el mundo, a veces comemos frugalmente, otras veces nos damos unos atracones terribles que terminamos en cama por la indigestión. A veces tenemos ganas de ir a trabajar, a veces no. Algunos no tienen ganas de ir a trabajar en toda su vida. Otros son muy trabajadores y se vuelven adictos al trabajo.
Algunos mienten, otros no, o algunos mienten constante, porque yo creo que siempre mentimos. A veces están las mentiras que uno dice mentiras blancas, pero bueno, me refiero a esa gente que vive ya en una mentira constante, ¿no? Y bueno, todos somos distintos, todos, no hay dos personas iguales. Podremos tener características parecidas, pero no somos clones ni copias de nadie. Y esto obviamente no es una historia mía, ¿no? Es un hecho, las cosas son así. Y es muy interesante todo esto, porque es inherente al ser humano, imposible que cada uno de nosotros no dividamos a la gente entre buenos y malos. Siempre, en algún punto de nuestra vida dividimos a las personas en aceptables o inaceptables, en buenos o malos, en blancos o negros, en ricos o pobres, en inteligentes o en burros. Siempre hacemos esas divisiones, lamentablemente. Y generalmente decimos, ese es bueno, aquel es malo, aquel es esto, aquel es o si no vamos por nosotros, no, porque yo soy el mejor, yo soy la mejor, yo soy la más inteligente, la más linda, el más fachero, y el otro, mirá, pobrecito, es un alfeñique, o mirá esa gorda, o mirá esa con esos pelos. Siempre estamos prejuzgando al otro, porque la otra persona no es esa grasa que tiene de más, o esos pelos horrendos, o ese cuerpo de alfeñique, o ese cuerpo de Adonis. La persona es la esencia, es lo que tenemos dentro. Es esa famosa frase de Antoine de Saint-Exupéry, que es la del libro El Principito, que dice: lo esencial es invisible a los ojos. No valemos por lo que tenemos, no valemos por cómo somos físicamente, ni por nuestras riquezas o posesiones, porque a veces no hace falta ser rico, pero bueno, uno tiene posesiones materiales. Nuestro valor no está ahí. Nuestro valor intrínsecamente está dentro de nosotros, en nuestra alma inmortal, en nuestro espíritu inmortal. Entonces, es bueno recordar que con la misma facilidad con que fuimos nosotros heridos, pudimos haber sido nosotros los que hicimos ese daño y ese quebranto, ¿no? Puede ser que nuestra herida haya surgido de una situación en la que nosotros hemos estado inconscientemente quizás o buscando o atrayendo, y después, bueno, somos esa acción. Y hay que tener cuidado con esto, no quiere decir que sean las cosas culpa nuestra. Yo siempre digo que los niños nunca tienen culpa de nada, ¿no? Como lo dije antes. Pero bueno, también tenemos que pensar que así como nosotros juzgamos a los demás, también es bueno juzgar con la misma vara a nosotros mismos. Y en el hecho de que hayamos hecho algo mal a alguien, ¿de qué manera sabemos que lo sentimos de veras? ¿De qué manera estamos seguros de que realmente necesitamos ese perdón? Porque nosotros también necesitamos que nos perdonen. Quizás no por un mal hecho adrede, pero sí por un mal hecho inconscientemente. Yo siempre digo, creo que ya les comenté que yo rezo a la noche, rezo a la mañana, y a la noche siempre pido perdón por las cosas que uno pudo haber hecho inconscientemente durante el día. Un maltrato, una mala palabra, no mala palabra de insulto, bueno, también, pero no, una mala palabra en cuanto a estoy mal y me
me la agarro con vos, ¿no? Porque acuérdense que eso a veces pasa, uno toma del tacho de basura el que tiene más cerca, justamente porque lo tiene más cerca, porque es más cómodo tirar la basura cerca que irse lejos a buscar un cesto de residuos. Entonces, bueno, inconscientemente el ser humano puede hacer un montón de cosas. Entonces, fijémonos si nosotros también debemos ser perdonados y hagamos un examen de conciencia para saber si realmente sentimos el mal que hemos hecho. Entonces, también pensemos que al perdonar también tenemos que ser auténticos. ¿Cómo sabemos realmente que ese perdón que salió de nuestra boca está arraigado en nuestro corazón? Mira, de verdad, honestamente me gustaría decirte, mira, esta es la respuesta, esto es así, esta es la receta para perdonar. Pero bueno, lo cierto es que no hay una receta para ofrecer y pedir perdón. Lo cierto es que al perdonar unos sienten que se les quita un gran peso de encima, otros sienten una sensación de alivio, de limpieza, de tranquilidad, de paz, ¿no? Y bueno, generalmente uno sabe que perdonó de veras desde el fondo de su corazón cuando le estás deseando el bien al otro, cuando dejaste los rencores del lado y decís, y bueno, realmente te perdono, saco todo este dolor que tengo dentro mío y te perdono para poder seguir viviendo en paz. O por lo menos, si no podés desearle bien, te vas a dar cuenta que lo perdonaste o que la perdonaste cuando ya no le deseas el mal, cuando ya no querés venganza y revancha. Como ya dijimos, hay libertad en el perdón. Y cuando se siente esta verdadera libertad, sabes que ahí es que está el verdadero perdón.